Hola, nos presento. Soy Francisca Alarcón, junto a mis compañeras Nelly Castro, Coma Carrillo y Krishna Beas, estudiantes de primer año de la carrera de Psicología en la Universidad Santo Tomás. En esta oportunidad nos encontramos en el ramo de Psicobiología junto al profesor Juan Díaz. El fin de este video es poder dar a conocer los conocimientos que tenemos sobre la estructura de nuestro cuerpo, es decir, del cuerpo humano, empezando por la célula, seguido por los tejidos y para finalizar un órgano a elección. La célula es la unidad fundamental de los seres vivos que contiene todo el material necesario para mantener los procesos vitales como el crecimiento, la nutrición y reproducción. Se constituyen por células unicelulares y células pluricelulares. Organismo unicelular. Se denomina a todas aquellas formas de vida, cuyo tipo de cuerpo está compuesto por una única célula y que no forman ningún tipo de tejido, estructura o cuerpo conjunto con otras de su especie. Se alimentan a través de la membrana plasmática, que les permiten hacer intercambio de materia y energía con el exterior de la célula. Este intercambio puede ser pasivo o activo, y en algunos casos se da mediante invaginaciones del citoplasma. También existen las células pluricelulares. Se denominan organismos pluricelulares a todas aquellas formas de vida cuyos cuerpos están compuestos por una diversidad de células organizadas, jerarquizadas y especializadas, cuyo funcionamiento conjunto garantiza la estabilidad de la vida. Estas células integran tejidos, órganos y sistemas que no pueden separarse del conjunto y existen de manera independiente. Muchos organismos pluricelulares surgen siempre de una única célula llamada cigoto, fruto de la unión sexual de dos gametos, femenino y masculino. El cigoto se subdivide en formas aceleradas a lo largo de la gestación, formando la totalidad del cuerpo de la criatura, que a partir de su nacimiento empieza a crecer. Sin embargo, existen también organismos pluricelulares capaces de reproducirse asexualmente, como las plantas y los hongos. Las células se clasifican en células procariotas y eucariotas. Célula procarionte. La célula procarionte es un organismo unicelular sin núcleo, cuyo material genético se encuentra en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide. Está compuesto por bacterias, protozoos, algas, bacterias, hongos. Tiene mayor tamaño y el ADN está en el núcleo limitado por una membrana, por lo que no tiene núcleo. La célula carionta posee compartimientos internos delimitados por la membrana. Entre estos se encuentra el núcleo, delimitado por una doble unidad de membrana, en cuyo interior se encuentra el material genético o ADN, que contiene la información necesaria para que la célula pueda llevar a cabo las tareas que permitan su supervivencia y reproducción. Existen diversos tipos de célula eucarionte, pero fundamentalmente se reconocen como células animales y vegetales. Células vegetales. Tiene un núcleo celular bien definido. La célula vegetal forma parte de los organismos que integran el reino de plantas, siendo la principal característica la capacidad de fabricar su propio alimento. Células animales. Poseen un núcleo definido y un ADN complejo. El reino animal está compuesto por seres pluricelulares, o sea, que cada ser contiene varias células. La célula animal se caracteriza por ser la unidad más pequeña que realiza todas las funciones necesarias para mantener el buen funcionamiento biológico del organismo. Diferencias entre las células eucariontes y procariontes. Una clara diferencia es que la célula procarionte tiene flagelo y el eucarionte no. Otra diferencia muy particular es que la procarionte contiene hongos, bacterias y plantas, y por otro lado, la célula eucarionte contiene todos los vegetales y animales. La célula procarionte no contiene núcleo, ni posee organelo, y tampoco tiene citoesqueleto, pero en cambio la célula eucarionte sí tiene núcleo, y posee organelo y citoesqueleto. Finalmente, las células procariontes siempre son unicelulares y las células eucarionte las hay unicelulares y pluricelulares. Las células en general se pueden distinguir con distintas estructuras con el microscopio, es decir, el núcleo, la membrana citoplasmática y el citoplasma. Núcleo celular. Está rodeado por una envoltura nuclear,
contiene el material genético. Es el centro de comando de las células eucariontas. En las células procariontes no existe núcleo, por lo que el material genético está disperso. Nucleolo. Región imprescindible del núcleo de las células eucariontes, que interviene en la formación de los ribosomas. Regula el ciclo celular y el envejecimiento celular. El nucleoide es la región nuclear en donde se encuentra almacenado el ADN en las células procariontes. Flagelo es el orgánulo filiforme con forma de látigo que se encuentra en células procariontes. El flagelo permite realizar diversos movimientos y cumplir con diferentes funciones según el organismo. Pared celular. Protege el contenido de la célula y da rigidez a esta. Funciona como mediadora a todas las relaciones de la célula con el entorno y actúa como compartimento celular. Además, en el caso de hongos y plantas, define la estructura y otorga soporte a los tejidos. Membrana celular. Es una bicapa lipídica cuyo funcionamiento es dividir el medio extracelular del intracelular y con esto proteger la célula. También regula el transporte de sustancias y energía hacia adentro o fuera de la célula u orgánulo, transporte el cual puede ser activo o pasivo. Permite la comunicación entre las células adyacentes y el reconocimiento celular. Se compone principalmente de lípidos, carbohidratos y proteínas. Los lípidos están compuestos por fosfolípidos y colesterol, los cuales forman la capa lipídica, la cual actúa como barrera semipermeable. Los carbohidratos son una excelente fuente de energía. Están unidos covalentemente a los lípidos, formando los glicolípidos, y a las proteínas, formando las glicoproteínas de membrana. Esta se encuentra en el lado externo de la membrana y forman la glucocálix, que es la huella digital de cada célula. Por último, existen dos tipos de proteínas que constituyen la membrana: las integrales, las cuales la cruzan, y las periféricas, las cuales se encuentran unidas a la superficie interna o externa de la misma. La función de las proteínas es el transporte de sustancias o energía y de la comunicación. El citoplasma es el interior de la célula entre el núcleo y la membrana plasmática. Aquí se encuentra la maquinaria de producción y mantenimiento de la célula. Está constituido por un material gelatinoso y acuoso llamado hialoplasma, donde se encuentran los organelos. Otros organelos del citoplasma. En el citoplasma se encuentran estructuras membranosas conocidas como organelos. Los organelos son los responsables por diversas actividades celulares, tales como el almacenamiento, digestión, respiración celular, síntesis del material y excreción. Es decir, son los responsables del mantenimiento de la vida celular. Estos organelos los veremos a continuación. Mitocondrias. Es la fábrica de energía de la célula. Aquí se efectúa la respiración celular y se produce la energía que requiere la célula para sus actividades. Se encuentra solo en las células eucariontes y necesita oxígeno para poder funcionar. Ribosomas. Son el centro de producción de las proteínas. Son los órganos fundamentales para el crecimiento y la regeneración celular. Retículo endoplasmático. Formado por una vasta red de canales y bolsas membranosas aplanadas llamadas cisternas. Existen dos tipos de retículo: el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático rugoso. En general, su función es producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar. Este retículo posee ribosomas. Retículo endoplasmático liso. Es una red de membranas dentro de la célula a través de la cual se mueven las proteínas y otras moléculas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y ayuda a sintetizar y concentrar las diversas sustancias que necesita la célula. En este retículo se sintetizan los lípidos. Aparato de Golgi. Es el centro de distribución de la célula, encargada de clasificar, etiquetar, empaquetar y distribuir proteínas y lípidos en vesículas secretoras. El aparato de Golgi también se encarga de producir lisosomas. Lisosomas. Son los encargados de la digestión intracelular. Centriolos. Estructuras cilíndricas que participan en la división celular. Citoesqueleto. Es una red de filamentos que da forma a la célula, soporta su membrana plasmática, organiza sus estructuras internas e interviene en el transporte, movilidad y división celular.
cuerpo humano es un conjunto de sistemas los cuales nos ayudan a realizar todas nuestras actividades diarias, tales como caminar, bailar, salir con amigos, realizar algún deporte, entre otras cosas. En estos tiempos de pandemia, muchas de esas actividades se han visto restringidas por el virus que nos acecha, tiempos los cuales nos han hecho apreciar más cosas tan simples como lo es respirar, acto del cual debemos realizar ahora usando mascarillas, objeto que no nos permite respirar del todo bien. Esto se debe a que tapa las fosas nasales y boca, vías primarias en donde pasa el oxígeno para hacer ingreso a nuestro organismo. Por esta razón, como grupo hemos decidido hablar sobre los pulmones, órganos primordiales para el funcionamiento de nuestro sistema respiratorio, pero para hablar de ellos tenemos que explicar desde la base, es decir, hablar de los tejidos. Los tejidos. Los tejidos son un conjunto de células que guardan una gran similitud, cuya función es formar a los distintos órganos que poseen los seres vivos. Existen 4 tipos básicos de tejidos. Tejido conectivo. Crea conexión entre los otros tejidos. Se divide a su vez en 5 grupos: laxo, cartilagoso, denso, líquido y óseo. Tejido epitelial estratificado. Posee varias capas. Su función principal es la de proteger al organismo del calor y del desgaste. Tejido muscular. Se encarga de darle forma a todos los músculos del hueso. Se divide en esquelético, cardíaco y liso. Esquelético es el cual se encuentra adhesivo al sistema óseo, sobre todo los huesos largos. Resultan de gran ayuda en el movimiento. Cardíaco. El tejido muscular cardíaco se encuentra en el corazón. Fortalece el bombardeo de la sangre. Liso. Estos tejidos se caracterizan porque la estructura tiene forma de cono. Ayudan en la relajación y contracción de órganos como el estómago y los pulmones. Tejido nervioso. Se localiza especialmente en la médula espinal y en el cerebro. Cuenta con 2 tipos de tejido diferentes. Neuroglía, que es un tejido de unión que se encuentra alrededor de las neuronas, y la célula nerviosa. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro video, en donde hablaremos sobre nuestro órgano escogido. Para esto daremos una pequeña introducción sobre el sistema al que pertenece el órgano, el cual es el sistema respiratorio, cuya función principal es llevar el oxígeno atmosférico hacia las células del organismo y eliminar del cuerpo el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Este sistema se constituye por una vía aérea superior y una vía aérea inferior. La vía aérea superior se compone por fosas nasales, epiglotis, laringe y faringe, mientras que la vía aérea inferior está formada por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, el músculo intercostal, los pulmones y el diafragma. Los bronquios y los bronquiolos cumplen un importante papel en el trabajo del pulmón, por esto también nombraremos algunas de sus características. Los bronquios están formados por anillos cartilaginosos, los cuales evitan que se colapse e impidan el pasaje del aire dentro de los pulmones. Estos se subdividen en tubos cada vez más delgados, y cuando llegan a tener 1 milímetro de diámetro reciben el nombre de bronquiolos. Los pulmones son los órganos incluidos en el aparato respiratorio, cuya función es introducir aire en el cuerpo y expulsarlo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en los pulmones se realiza un intercambio gaseoso con la sangre. Para ello, los alvéolos están en estrecho contacto con los capilares. En los alvéolos se produce el paso de oxígeno desde el aire hasta la sangre y el paso de dióxido de carbono desde la sangre hasta el aire. Bueno, ese ha sido el final de nuestro video. Espero que haya sido de su agrado y que les haya enseñado algo.